base del éxito para mí, el aprovechar las oportunidades. Que si eres de un barrio, no hay muchas oportunidades, no hay muchas posibilidades. Tenemos una vida para ser ordinarios, una oportunidad para ser extraordinarios. Cero preparación, no había estudiado la carrera, no sabía nada de la actuación, no sabía cuestiones técnicas, no sabía cómo pararme frente a la cámara, muchas cosas que me tuve que enfrentar al momento de realizar mi primera película. Yo soy de los que creen que donde tienes más miedo, ahí es. El fracaso no lo vemos más que como un aprendizaje. Sé lo que se siente perder, pero nunca sabré lo que se siente rendirse. Y de pronto la vida te pone un freno. La fui y la hice y de repente me habló la directora para decirme, tuve que eliminar tu escena. Al final lo entendí. Igual es difícil cuando estás en el hoyo, por decirlo así, porque no ves salidas, y tuve experiencias fuertes. Fue algo que tenías que vivir y ahora disfruto cada cosa que hago. Inclusive cuando estoy desempleado también ya lo disfruto. Lo que yo hice después fue como agradecerle a toda esa gente que me cerró las puertas porque me hicieron más fuerte. Nadie es tu dueño, sigue tu sueño. Señoras y señores, niños y niñas, yo soy Abogado Pateador. Estamos aquí en un nuevo episodio de este podcast Sigue tu Sueño y tengo un gran invitado, alguien que realmente admiro y que además es 2x1 porque hoy está el campeón Julio César Chávez y Armando Hernández. Sí, señor. Querido Armando. Querido abogado, ¿cómo estamos? ¿Todo bien tú? También muy bien, contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, feliz de pues que vengas a este espacio de los sueños, de que eres tú para mí un ícono en el cine, un luchador, alguien que ha tenido la paciencia, perseverancia, ¿no? Sí. Resiliencia, que has logrado lo que te has propuesto, y eres un gran ejemplo pues, para todos los niños, los empresarios, las niñas, los que queremos seguir los sueños, que ya estamos grandes como yo, que quiero seguir pateando. Entonces, para mí es un verdadero placer, mi querido Armando, mi querido campeón. Y para empezar, te quiero preguntar, ¿cómo has logrado tú tu sueño? Pues justo lo acabas de decir tú muy bien. A base de esa paciencia, de perseverancia, de lucha, de olvidarme del qué dirán, porque a veces no le damos mucha importancia a eso, creo yo. Y te lo digo porque desde muy chico, cuando yo nací, crecí en una colonia muy popular de la Ciudad de México, al oriente de la ciudad, muy cerca del aeropuerto. La idiosincrasia que existía en ese momento, bueno, ya la fecha es de que si eres de un barrio, no hay muchas oportunidades, no hay muchas posibilidades. Claro. Entonces hice caso omiso a todo lo que me decían, y sobre todo cuando tenía sueños, que antes de que fuera la actuación fue la aviación. Soy piloto aviador, me encantaba la idea de poder volar. Luego la vida me fue llevando a otro camino, que era la actuación, porque también era otra cosa que me gustaba mucho, que iba mucho al cine y soñaba, imaginaba que en algún momento yo hacía una película, pero nunca imaginé que me iba a dedicar al 100% a esto. Entonces digamos que me enfoqué más a la aviación, pero la vida me lleva también a este camino y aprovecho las oportunidades. Yo creo que también eso es la base del éxito para mí, el aprovechar las oportunidades, ¿no? Siempre en todos lados he compartido esta frase, que tenemos una vida para ser ordinarios, una oportunidad para ser extraordinarios. Y es eso, buscar esas oportunidades para hacer algo extraordinario. Increíble. Que además muchos de los que he tenido la oportunidad de platicar coinciden en esto, en no darle importancia al qué dirán. Por eso mismo yo me sigo dejando el mullet, aunque me digan que ya soy grande, que soy abogado y demás. Ya lo dice Armando, ya lo dijo Jimena Sarillana, ya lo dijeron muchos que se han sentado aquí. Quitarnos ese estigma de la sociedad y, como bien dices, el aprovechar la oportunidad, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿cuál fue esa primera oportunidad que te llevó a donde estás ahora, ¿no? ¿Fue Amarte Duele o cuál fue esa primera oportunidad? Yo diría que fue en la secundaria cuando empezó todo esto de la actuación, porque hice una pastorela y luego fui a competir con otras secundarias gubernamentales a nivel primero zona, luego delegacional, luego estatal y demás, de estos concursos que se hacen. Yo, para mí, esa es la primera oportunidad, porque es la oportunidad que me dan para que yo descubra que realmente quiero dedicarme a la actuación. Que te apasionaba. O que me gusta, o que es un espacio donde yo me sentía muy cómodo, o donde descubrí que tenía talento, porque déjame decirte que no figuraba en nada. No era ni el más deportista, ni el más estudioso, ni el más galán, ni el más nada. Era un gris. Pero gracias a esa oportunidad descubro este talento, descubro esta oportunidad de poder expresarme de alguna manera. Me llama mucho la atención y eso me lleva a que me conozca
un director de casting que se llama Alejandro Reza. Ok. Y es él el que me da esa te oportunidad. El que me descubre y el que insiste en que yo debería de estar en este negocio. Entonces me invita a diferentes castings, no me quedo. Pero luego viene De la Calle, que digamos es mi primer trabajo Claro. profesional. Exacto. Bueno, anterior a eso hice un comercial de televisión. Ok. Dirigido por el Negro Iñárritu. Ok. Cuando todavía no era el Ajá. Negro Iñárritu, hacía Ajá. muchos comerciales Ajá. y tuve oportunidad, pero luego viene De la Calle y es mi primer película. Y ahí es donde despuntas. No, ¿No? no, me atrevo a decir que no porque es una primer peli. La verdad es que yo llego a esta película pues con cero preparación. Ok. O sea, sí tomé los trabajos de mesa que se hace previo a una filmación, con el director, con mis compañeros actores, pero vamos, me refiero a que no había estudiado la carrera, no sabía nada de la actuación, no sabía cuestiones técnicas, no sabía cómo pararme frente a la cámara, muchas cosas que me tuve que enfrentar al momento de realizar mi primera película y que por un momento lo que había sido emoción y alegría, de pronto fue como de rayos, o sea, esto es muy complicado, no va a ser para mí, debut y despedida y bye. Ajá. Y creí que iba a ser eso. Pero viene Amarte Duele, Ujú. es otra oportunidad que tengo en la vida, aprovecho y me siento más seguro a la hora de plantarme. Y digamos Claro. que esa película no fue inmediato el resultado, pero sí, digamos que me dio la oportunidad para conocer a Pedro Damián y que él me invitara a hacer mi primer telenovela que se llamó Clase 406. Ajá. Me nominaron en algunos premios por ese trabajo. Ujú. Me di a conocer, conocí también a una productora, Ina Payán, Ajá. que años después me dio la oportunidad de protagonizar mi primer película que se llama Fuera del Cielo. Entonces, digamos para mí que Que esa fue con Amarte Vichy, ¿no? Duele fue el despunte, El de alguna despunte, manera. claro. Sí. Sí, sí. Y hablando ahora de esta primera oportunidad, nos lleva un poco al miedo, ¿no? ¿Tuviste miedo en ese momento de tu primera oportunidad que dices, ya estoy aquí, pero estoy temblando, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lograste tú? Porque siempre nos da miedo cuando eres niño que te estás enfrentando a algo, cuando ya también eres grande y dices, no lo domino, pero pues me voy a enfrentar y agarro al toro por los cuernos, me voy a plantar y lo voy a tratar de hacer bien. ¿Cómo manejas tú el miedo? Yo soy de los que creen que donde tienes más miedo, ahí es. Ahí es, ¿No? claro. Porque realmente Ajá. sacas el instinto de supervivencia, algo pasa en tu cuerpo que te hace reaccionar. Que normalmente si te sientes cómodo es como la zona de confort, ¿no? Claro. Si estás cómodo, como que no te esfuerzas, no te esmeras, caes en algo cotidiano, rutinario, y cuando sales de esa zona o cuando tienes ese miedo, hay un instinto que te hace salir adelante, ¿no? Creo que en esa película recuerdo que como tenía la experiencia del comercial, en el comercial después descubrí que había sido extra. Yo pensé que era principal del comercial, pero realmente era un extra. Y cuando me quedo en la película, yo imaginaba que iba a ser un papel pequeño, a lo mejor 2 escenas, 3 escenas, y resultó que era el antagonista. Okay. Entonces, cuando recibo el guión, imagínate la emoción, ¿no? Yo esperando mis 2 escenas y desde la página 1 aparecía mi personaje y en la 2 y en la 3 y bla, bla, bla. Terminé el guión y estaba pues aterrado por un lado porque dije, ¿cómo voy a hacer esto? No tenía idea, lo que te platico, no tenía idea de muchas cosas técnicas ni nada al respecto, pero el primer día yo llegué seguro. O sea, yo decía, nah, es como la pastorela, como la hora de la secundaria. Uh-huh. Ya me la sé. Uh-huh. Y tómala, o sea, el primer día llego con esta seguridad, pero dicen acción, me desenvuelvo muy bien, pero empiezan los problemas cuando dicen, ok, vamos a mover las cámaras o hay que hacerlo desde este ángulo, lo tienes que hacer igualito. Y yo, ¿cómo que igualito? Sí, llegaste, ¿te acuerdas? Mi primera escena fue que traían unos diablitos y unos lentes vendiendo en la calle y unos lentes en la cabeza también. Entonces me los quitaba, me los ponía, agarraba el muñeco, no sé qué tanto hacía, me movía. Lo hice natural, porque ese fue mi instinto, pero resulta que hay una cosa que se llama continuidad, ¿verdad? En el cine, para cuando te cambian la cámara, hacerlo igualito, para que cuando editen y corten los movimientos sean los mismos. No puedes aparecer allá primero y luego acá, claro, entre un corte y otro. Y ahí empecé con esos problemas y fue un miedo muy cañón, ¿sabes? Porque me equivocaba, porque en lugar de recordar el movimiento, o por recordar más bien el movimiento olvidaba el texto o viceversa, me acordaba del texto y olvidaba el movimiento y me empecé a frustrar. Entonces recuerdo que ese primer día, como pude, lo sacamos con mucha paciencia del director, de todo el equipo,
y me fui a la casa a llorar y yo decía, ya no quiero esto. Sí, sí. Fue muy frustrante, pero después yo creo que la manera en que lo combatí es que ese miedo del que hablamos, yo creo que darme cuenta de dónde estaba parado y Claro. que las cosas luego pasan por algo, ¿no? Y cuando estás en ese lugar es porque nadie más lo va a hacer mejor que tú. De O acuerdo. sea, como que me tuve que alentar yo solito de decirme, a ver, ya estás aquí, Rey. Entonces, es eso, es la oportunidad, lo que decía, una oportunidad para hacer algo extraordinario. Y en contra de todo eso, lo que hice fue, pues ya no moverme tanto. A lo mejor no fue la mejor técnica, pero yo ya estaba como más atento de no te muevas, no hagas nada porque ya me daba miedo. Claro. Pero lo tuve que ir superando poco a poco y también escuchando a mis compañeros y viendo cómo se desenvolvían y cómo concentrarme más. O sea, sabía que donde estaba parado era algo excepcional y que no, tal vez no volvería a suceder. Claro. Entonces era como de, a ver, concéntrate, vívelo, disfrútalo aunque te estén temblando las piernas y la Sí, sí. voz, Ajá. pero pues hazlo. O sea, y al final, pues bueno, ahí están los resultados. Y eso es una gran historia porque al final ahora lo vemos ¿no? con niños jóvenes que para la tolerancia a la frustración, ¿no? Los veo como que les cuesta más, ¿no? No les sale, para atrás, ya no lo quiero hacer, ¿no? ¿Logras tú también transmitirle, ahora que somos papás, esa mentalidad a tus hijos para que toleren la frustración y sigan y sigan y sigan? Sí, trato de hablar mucho con ellos con respecto a cómo son las cosas. Dejo que experimenten muchas otras. El fracaso no lo vemos más que como un aprendizaje. De acuerdo. Y quiero decirles eso, ¿no? Siempre les digo, oigan, no pasa, no importa, no pasa nada. Aprende qué fue lo que falló, qué fue lo que pasó para que lo mejores. Completamente. No sé, nada se ha hecho de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces empezamos este camino porque también nosotros estamos aprendiendo, no somos papás, Completamente. Sí, 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 sí. con Y estudios mucho, y carrera, sí, ¿no? sí. Y entonces vas aprendiendo a manejar muchas situaciones con ellos y entonces les hago saber que estamos en la misma línea, ¿no? Yo estoy aprendiendo, tú estás aprendiendo, perdón. Entonces vamos de la mano con esto. Y curiosamente tengo un hijo, Claudio, de 15 años y Lucía tiene 10, pero digamos que Claudio ahorita está como con muchas inquietudes de sí. y no, ¿y qué me voy a dedicar? ¿Y qué voy a hacer? Y está súper preocupado y frustrado ahorita de que dice, es que ya me tardé. Le digo, ¿de qué? ¿De qué hablas? ¿De qué te tardaste? Por un lado me da gusto saber que tiene ese hambre, porque a veces como padre hacemos siempre que tus carencias o lo que no hayas tenido, quieres que tus hijos no las tengan y los procuras, ¿no? Claro. Pero a veces creo que hay que hacer a un lado lo que tú vives y lo que ellos viven. Completamente. Y dejarlos que crezcan y que aprendan y que se caigan y que se levanten solos y estar ahí cuando te necesiten al final del día, ¿no? Para decirles con un consejo Claro. o de alguna manera siempre Un estar regaño o un regaño a veces son buenos, exacto. porque si quieren salir del huacal y órale, mijo, ¿a dónde va, no? Exacto. Y justo en eso, para toda la gente pues que nos escucha, nos ve o va en el camión o en su coche, ¿vale la pena seguir un sueño, mi querido Armando? Muchísimo, muchísimo. O sea, para el que está frustrado, dice, no, ya toqué 20 puertas y no se me da y no se me da. Sí, la recomendación es sigue tu sueño, aunque suene un cliché, pero al final creo que muchas buenas cosas suceden alrededor, ¿no? Entonces, tu opinión sí es de seguir. Definitivamente vale mucho la pena. Ahí tengo otra frase que se las comparto. Sé lo que se siente perder, pero nunca sabré lo que se siente rendirse. Claro, eso es Vas muy a bueno. perder muchas veces, pero no te rindas. Siempre, siempre, siempre sigue, sigue, sigue. Y ahorita que hablas de eso, a mí me pasó mucho tiempo, inclusive estando en la cima, por decirlo así, ¿no? Después de 10 años de estar ahí tocando puertas, empiezo a ver como el éxito en muchos sentidos y de pronto la vida te pone un freno y tuve experiencias fuertes, pero hubo un tiempo en que antes de llegar a hacer la serie de Julio César Chávez, ajá. pasaron 4 años donde yo no protagonizaba ningún proyecto, donde todo lo que me hablaban pues eran participaciones, eran papeles chicos, tal vez por decirlo así, que había una parte de mí como que dijo, ya, o sea, no, ¿qué va a pasar? O sea, Claro, ya no ¿hacia estoy dónde teniendo voy? más oportunidades, ¿hacia dónde voy? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no avanzo? Pero después entiendes que todo es un aprendizaje y que se estaba forjando un carácter en mí para llegar súper entrenado Claro. a ser Julio César Chávez, ¿no? Exacto. Venía con mucha hambre y aproveché justo
lo que mucha gente me cerró las puertas, al final lo entendí. Digo, es difícil cuando estás en el hoyo, por decirlo así, Ajá, sí, porque sí, no sí. ves salidas, Ajá. pero una vez que estás afuera te das cuenta que todo eso fue un aprendizaje, fue algo que tenías que vivir y sobre todo lo que yo hice después fue como agradecerle a toda esa gente que me cerró las puertas porque me hicieron más fuerte. Claro. Realmente me estaba preparando la vida para lo que venía, porque tenía que tener carácter, porque tenía que tener temple, porque había pasado muchas frustraciones, porque había pasado mucho miedo, porque había pasado muchas alegrías, porque me había pasado de tanto que tenía que estar de alguna manera maduro Ujú. en muchos aspectos de la vida para poder enfrentarme a lo que venía, que era ser Julio César Chávez y que se salía completamente de todo lo que había hecho anteriormente, ¿no? Completamente. Y que al final, como dices, esos tropiezos te llevan a esa cima o al gran proyecto que viéndolo como fan, por eso me traje la del Cursi, ¿no? En esa gran Ya vi. película Deportivo Amaranto. exacto, donde jugaste, donde estabas con Diego y con Gael, que pues son máximos expositores, ¿no? Hablando de eso, Ajá. perdona que te interrumpa, pero justamente en esa película, si ustedes la ven, solo salgo en una escena. Sí, sí, en la Pero, cancha, ¿no? bueno, hay otra, ahí chiquita, cuando Gael sale que se está volviendo loco en la habitación y se cae ahí en el elevador y llego y háblenle al médico. Pero hice varias secuencias, hice varias escenas y en su momento, pues yo decía, ya estoy con grandes con Gael, actores. sí, sí, con Gael y con Diego. Dirigiendo, Cuarón y produciendo Los Tres Amigos. O sea, ya estoy en las grandes ligas y de pronto sale la película y salgo en dos escenas. Y todas las que hice y mi personaje Ajá, se sí, sí. desvaneció. Pero son cosas que vas aprendiendo, que no entiendes a lo mejor en su momento o que Claro. crees que vas a obtener algo y no sucede. Y entonces te frustra. A veces también pasa mucho eso. No tienes muchas expectativas, que no está mal. Pero de pronto si no salen como tú las planeas o crees que van a suceder, es como cuando esperas algo de alguien Exacto, claro, sí, sí, sí. y que no reacciona como tú deseas, lo tomas a mal, pero realmente no, yo creo que más bien es ver bien por qué están sucediendo o por qué pasan esas cosas o por qué fueron. Claro, y que al final, en ese momento que a lo mejor no tienes la madurez, ¿cómo le hiciste tú para seguir adelante? Es decir, fueron 2 escenas y yo, ¿no? ¿Te imaginabas ahí festejando Espérate. con Gael o no? Llegué a la alfombra roja porque normalmente luego es muy difícil al menos que seas el protagonista, pero normalmente no ves el proyecto. Lo filmas, o lo grabas y ya lo ves en la alfombra. Entonces yo en la alfombra dando mis entrevistas de no, sí, el personaje. Y tómala, papá, veo la película y dije, rayos, solamente salgo una escena que agradezco porque una es mejor que ninguna, ¿no? Pero mentalmente, ¿cómo le hiciste para seguir adelante? O sea, ¿sí Pues- te afectó o eres de los que pues se te resbala y sigues y sigues? No se me resbala, sí me costaba. Ahora ya. Ahora ya, Digo, claro. ya tengo 25 años dedicándome a esto y he pasado de todo, pero al inicio me costaba mucho trabajo. Y sí, era de alguna manera como, bueno, lo atribuía a que si había hecho algo mal, que si había fallado yo en mi trabajo, en mi interpretación, pero a veces son cuestiones de ritmo de la película, hay veces que no es necesariamente es que hayas quedado mal tú o está mal tu trabajo, simplemente no fluye a lo mejor el ritmo de lo que se está contando, ¿no? Y lo único que hice pues fue esta perseverancia, o sea, siempre buscar estas oportunidades, siempre mi padre me ha dicho, haz bien tu trabajo y tu trabajo va a hablar. Claro. Y pasa, me regreso, Ujú. como en Amarte Duele. Hice bien mi chamba, me ve Ina Payán, me invita, ahí me pasó algo también y eso fue más fresco, entonces ahí fue más duro el golpe. Ajá. Terminando de hacer Amarte Duele, me invita Ina Payán, esta Ajá. productora, a hacer Ladies Night con Ana Claudia Tarancón y Ana de la Reguera, Luis Roberto Guzmán. También tenía una escena. Ok. Eso sí lo sabía desde un principio, pero bueno, era el inicio de mi carrera y yo decía, wow, otra película, vez, sí, mi sí. tercer película. Entonces la fui, la hice y de repente me habló la directora para decirme, tuve que eliminar tu escena, ¿no? Porque ya no, el ritmo, o sea, No quedaba bien, no sí. quedaba, no es por ti. Y sí me frustró, ¿sabes? Sí me pegó. Pero luego la vida me dio la oportunidad de que gracias a que conocí a Ina, Ina conoció mi trabajo ahí en esa película donde no salgo, Ajá. pero sí está mi nombre, creo. Fue la que me llevó a mi primer estelar, ¿no? Entonces, igual de Rudy Cursi, me llevo la dicha de haber trabajado con Gael y con Diego Claro. y que en algún momento, pues, también de ahí vieron mi trabajo para llamarme a otro proyecto. O sea, realmente
ahí es cuando comprendes que no hay personajes chicos o grandes, simplemente tu trabajo es el que siempre va a hablar, ¿no? Y que al Entonces hay final, que hacerlo bien. claro, todo, como dices, todo vale la pena, ¿no? Esos tropiezos, esos cerrones de puerta, Sí, ¿no? esas caídas, ¿no? Todo tiene causa y efecto. Completamente. Siempre hay una causa, siempre hay un efecto a raíz. Y de todas estas experiencias, caídas y demás, como dices, ya después de tantos años y lo que has logrado, ¿cuándo fue el momento que estabas parado, estabas grabando y dijiste, ya lo logré, aquí estoy, ahora sí con un gran personaje, o pudo haber sido un personaje pequeño, pero fue esa sensación de todo lo que pasé, pero ya estoy aquí, ya estoy parado? Ahora sí que ya voy a tirar el penal en el Mundial, casi, ¿no? ¿Cuál fue ese proyecto? Porque Chávez fue, desde mi punto de vista, espectacular, un trabajo tuyo espectacular. Gracias, hermano. Mira, lo que te voy a decir no lo pensaba hasta hace poco, ¿eh? O sea, anteriormente podría decirte que inclusive me pasa que vengo de Amarte Duele, hago que se vuelve un hit y luego hago una telenovela que era, bueno, era un éxito en ese momento, Clase 406. Y podría decirte que ahí fue la primera vez que yo dije, ya llegué, ¿no? Ajá. Pero llegué a nada porque Andrés. se me acabó así todo, de Ajá. volada. Dejó de salir la telenovela al aire y se Fue me fue efímero. todo. Ujú. Fue efímero, claro, eso es lo que vas aprendiendo. Ujú. Otro momento clave fueron Los Héroes del Norte, tal vez, Claro. ¿no? Que la rompió esta serie, eran de las primeras que se hacían en ese entonces y que pasamos de ser de la ficción un grupo, una banda grupera a hacer conciertos, Ujú. cuando no soy ni músico ni cantante, pero hacíamos playback y entonces yo decía, ya llegué, ¿pero a dónde, no? Claro, sí. Y luego, Ajá. pues Julio, podrías decirlo también, que te agradezco el cumplido, pero realmente lo que he aprendido y lo que te quiero decir que en la actualidad es que ahora ya no me la creo. No creo que haya llegado a ningún lado. Más bien me dejo sorprender porque pareciera que he llegado y no, de pronto la vida me sorprende diciéndome, no, te falta Te esto. falta y ¿Y te ahora falta. qué? Claro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces yo dije, ya, déjate sorprender, Armandito. Claro. Vete como hilo de media y disfruta la vida y ya no estés como también preocupado por Claro. Un poco ocúpate dejar mejor. fluir a que lo que llegue, ¿no? Claro, Ocúpate, claro, porque claro. no sabes lo que va a haber siempre, ¿no? O sea, de pronto digo, ya lo hice todo. Ya hice comedia, ya hice terror, ya hice drama, ya hice ficción, interpreté a una persona real como Julio, Ajá. ya hice series, ya hice... ¿Qué sigue? Sí, ¿No? sí. Y a veces creo que el estar pensando eso, lo único que provocas es una ansiedad. Claro, sí. Que seas preocupón, que no estés disfrutando las cosas. Volvemos al qué dirán, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué van a decir, no? Los fans o el gremio. Y no, realmente es como de, no, güey, disfruta mejor lo que estás haciendo. Y eso Claro. creo que lo vas obteniendo con el tiempo. Y ahora disfruto cada cosa que hago. Inclusive cuando estoy desempleado también ya lo disfruto. Antes me preocupaba terrible, así de, ya el fin de mi vida. Y ahora digo, no, ok, a lo mejor es un tiempo para ti, Claro. para aprovecharlo, para estar con tu familia, para Aprender, que te seguir ocupes, aprendiendo. para que te innoves, para Ujú. que tomes un curso, para que estudies. Claro. No sé, el tiempo es lo más sagrado que tenemos y entonces hay que saberlo aprovechar. Está increíble, mi querido Armando. Y para cerrar esta gran plática de tu historia, de perseverancia y demás, tengo aquí una dinámica. Este es el bombo come pesadillas. Ya vamos a empezar con los ¿Cómo quesadilla? Bombo come Ah, pesadillas. Ya Bombo tengo hambre, come señores. Pensé en quesadillas. El combo quesadillas. Dije, una de El una de bombo tinga. come Échale. pesadillas. Entonces, el Híjole. bombo se come tu pesadilla. Puedes compartir si quieres cuál sería tu peor pesadilla, y si quieres no la puedes compartir, la echas aquí en el bombo y el bombo se la come. Así que no vas a tener esta pesadilla jamás, porque este bombo aquí en este hoyo se la come y ya no la vas a tener nunca en tu vida. Si pintara, ¿verdad, compañero? Ahí está. sí, perfecto. Ahí está. Sí pinta, sí pinta. Así que como Me bien voy a dice, recargar acá con... Ay, mira. como Curioso. Freddy, Freddie Mercury. Es que acabo de ser... ¿Quién es la máscara? Y mi personaje era Freddie Mercury. Era una zanahoria vestido así. Qué chido. de hecho, y fíjate que muchos invitados, Ahí te voy, Master. Ajá, te muchos escucho. invitados hablan siempre del buen Freddy que está ahí, y pues a todos los que vieron esta gran plática, ya lo dijo el buen Armando Hernández, hay que seguir nuestros sueños, sí vale la pena seguir nuestros sueños, No me pinta. hay que ser pacientes y nunca se rindan, disfrutando
siempre lo que haces, porque aunque te caigas hay que disfrutar las caídas, hay que disfrutar, como bien dice aquí el campeón, cuando estás arriba, cuando estás abajo, así que nunca se rindan y ha sido un gran placer estar aquí con el gran campeón Armando Hernández. Ahorita nos va a contar o no de su pesadilla para que el bombo come pesadillas, se la coma y nunca vuelvas a tener esa pesadilla, mi querido Armando. Que así sea, ¿no? Que así sea. Oye, ya me estoy desbrayando aquí. Está bien, ya está Armando ahora sí que Armando está armando el próximo guión de su película. Ya, esto aquí ya escribí escena 1. Escena 1, escena 2. Bueno, estoy pidiendo, es una frase que también uso, pero que nunca pierda la determinación cuando no tenga nada y la actitud cuando lo tenga todo. Esa es muy buena. Que me mantenga siempre. Que no se pierda y no se va a perder. Que no se pierda y que se mantenga aquí, mira, los piecitos los pies en la tierra, papá. Échale. Seguir soñando. A seguir soñando. A seguir volando con los pies en la tierra. Ahí nos vamos. A seguir volando con los pies en la tierra. Esa es muy buena frase de mi querido Armando. Ha sido un verdadero placer. No, el placer es mío. Gracias. Mi querido Armando, gracias por venir. No, a ti, hermano, te agradezco mucho. El placer es mío. Lo conozco de muchos años. Admiro tu fortaleza. Eres un cuate que también admiro mucho, que siempre estás tras tus sueños. Me da gusto cuando estás jugando en el extranjero. Que tú sí aplicas el que no dirán, porque si tú dices, yo me he visto así, soy así, no me importa. Creo que rompes con muchos paradigmas o estigmas o creencias. Y eso es un ejemplo, de verdad, te admiro y te respeto, hermano. Y sabes que somos brothers y ahí estamos. Gracias, a ti, tu hermano. Sí, muchas gracias. Saludos a mi hermano también. Muchas gracias. Poca gente me lo había dicho, mi querido Armando, así que te lo agradezco. Lo llevo en el corazón tus palabras y a seguir siendo disruptivos, a seguir tras los sueños y nunca rendirnos, ¿no? Exactamente. ¿Nos vamos a ir a jugar este año? Vámonos. Vámonos, señor. Vámonos a como jugar. Debe de ser. Exactamente. Y seguir nuestros sueños. Así que muchas gracias. Este fue el episodio de Sigue tu Sueño con Armando Hernández. Yo soy abogado pateador. Sigan a las redes de Teleurban, sigan a Armando, sigan el canal de YouTube y nos vemos en el siguiente episodio. El problema de cumplir los sueños es entender para qué eres apto. Morir, dormir, mejor dormir y con suerte soñar. Si tú no sabes lo que quieres y no tienes el origen, vale más. Tú lo que estás haciendo con tu talento es enterrarlo. No es una casualidad que Dios te dé aptitudes para algo. No puedes ir en contra de la naturaleza. Y uno tiene que creerse, porque si uno no se quiere y se aplaude las cosas que uno hace, ¿qué a las demás personas les va a gustar? Subirme a un escenario y cantar. En lo máximo. Si lo pudiera hacer por lo menos 3 veces a la semana, yo sería muy feliz. Una mamá feliz hace que sus hijos sean felices. Sexo, Poder y Lágrimas vino a cambiar la forma de hacer el cine en México. Si no existe la oscuridad, entonces no existe la luz. No sabemos si nos va a ir bien, si nos vamos a volver a enamorar, si vamos a tener muchísimo dinero. Lo único que sabemos es que nos vamos a morir.